Era de madrugada cuando recibió la llamada que lo haría cambiar su vida. Se encontraba en el penúltimo piso del apartamento más caro de la ciudad. Las estrellas iluminaban su apartamento y él abría los ojos y con cierta molestia contestó. ¿Quién habla? Escucho la voz de su compañero, hablarle preocupado sobre la situación de este asesino y que tenían información y que lo requerían de inmediato. El maestro te necesita, cree que puede ser un caso similar a la muerte blanca. Quedó consternado por tales palabras, enseguida se levantó y se vistió, se arregló el cabello y marchó hacia el centro de la capital, pero justo saliendo del edificio vio que dos hombres de negro con símbolo de colibrí en el pecho lo esperaban, supuso que sus compañeros estaban al tanto, los saludó y se subió al vehículo. La ciudad está silenciosa, solo vio a unos pocos salir a las calles y eran los trabajadores de periódico o de puestos de tamales. Miró su celular y vio un mensaje de Igor, sonrió pues era alguien que admiraban mucho. El mensaje en la pantalla decía: confiamos en ti, eres el mejor para estas situaciones, agente Somort. Ya lo sé, susurró para sí mismo. El coche iba en completo silencio, y el sueño le ofrecía la mano para darle un buen descanso y entonces cerró los ojos. Al cabo de un rato el ruido del motor apagándose y las llantas frenando lo despertaron. Miró alrededor, los agentes se bajaron y uno le abrió la puerta, ingresaron al edificio. Por fuera aparentaba ser un órgano de justicia y lugar desde el cual el presidente daba su discurso, pero había una zona en especial que se transformaba en un lugar para operaciones especiales, llena de arte, esculturas chinas hasta griegas, pinturas y armas tras vitrinas. Se sorprendió al ver un códice con personas aztecas y dos dragones rojo y negro, parecía que ese era nuevo. A su derecha de un pasillo vio una sala donde yacía un enorme cofre repleto de oro y piedras hermosas, y a su lado dos esqueletos con trajes de jaguar. Toda la sala estaba repleta de aquello, rodeada polarizado y reforzado. Siguió avanzando por aquel pasillo lúgubre y envuelto en una vibra mística y serena. A su derecha vio un mural de un choque de civilizaciones, era la azteca y otra raza, desconocida, seres pálidos y con capas. En lo alto la luna era la testigo. El hombre de penacho enorme le estrechaba la mano a un ser muy antiguo de ojos rojos y melena larga. Su altura era enorme, quizá 2,5 metros. ¿Acaso son Bam? Fue interrumpido por la voz de su maestro. Te presento la nueva sala, es algo oculta, aquí guardamos arte y diversos objetos raros que la organización ha encontrado estos años. Desde que el gobierno nos creó hemos hecho lo posible por esconder la realidad al mundo, por resolver casos que atentan con la calma que hemos creado, la sociedad que vivimos. Él lo miró con rareza, pues asumía que ya no había nada más que descubrir. Somort, día con día recibimos casos de encuentros con lo desconocido, algunos lo llaman paranormal pero sabemos que eso es muy real, y sí, hace tiempo los vampiros acechaban a la humanidad, pero solo era para hacer trueques y ayudarse mutuamente. Al fin y al cabo son como nosotros pero un poco más fuertes y longevos y eso es la punta del iceberg. ¿De verdad? No se ofenda pero jamás he visto un monstruo o algo así, lo cual me hace dudar que siquiera existan. Solo sé que existen, en nosotros y las personas pueden ser verdaderos monstruos. Te entiendo y es por eso que te llamé. Tus compañeros fueron a un pueblo cerca del estado, y esto está preocupando al presidente, a todos los altos mandos. Entonces caminaron juntos hacia una habitación contigua, donde un agente cerró la puerta tras de sí, iluminada por lámparas chinas y diversos símbolos en la pared. Detrás de su tenía una biblioteca, y en el centro el árbol del conocimiento. Vio alrededor, libros, cacao, brebajes, un escudo vikingo y un hacha, una armadura samurái, y un escudo azteca con un colibrí. Sobre la mesa vio dos cráneos, en la frente tenían un símbolo que jamás había visto, parecía un dragón o un demonio. Espero te guste esta sala, sé que siempre nos vemos donde están los demás pero esto requiere ser confidencial, solo sabemos tú, yo, el presidente y el líder de inteligencia. Como sabes, una serie de asesinatos en niños aterroriza a un pueblo en el sur de México y las noticias solo hablan de eso. Nuestras fuentes de inteligencia descubrieron que cerca de ahí hay un culto, una secta cuyos miembros se reúnen cada año para alabar a un dios desconocido. Lo único que encontramos fue un cuerpo quemado con una expresión de risa y vestido con ropas viejas y campanas, y hoy se van a reunir. Tu misión será observar desde la distancia y nosotros estaremos monitoreando con una cámara oculta y también tendremos un chip para ubicarte y veremos las imágenes vía satelital. Creemos que este culto está relacionado con el asesino. Somort interrumpió. Disculpe señor, ¿acaso arrestarán a los involucrados? Y perdón mi ignorancia, pero casi no veo las noticias. ¿Cómo es este asesino?
El maestro lo miró fijamente, y tragó saliva. Somor se sorprendió pues no se había estremecido así desde hacía tiempo, cuando Igor y Hermenio casi mueren a manos de aquella mujer, que ahora yace en la prisión de Quetzal, encadenada y sedada y con atención psicológica constante. Supo que su maestro la visita para aprender, pero eso era un rumor, lo que único que sabía de ella era su impecable dominio del cuerpo. Decían que desafiaba la gravedad. Se rió al pensar eso, como una gimnasta olímpica. Solo esa vez lo vio asustado, solo una vez y ninguna otra. Verás, se viste de arlequín. Sus ropas, al analizarla los expertos en moda y telas, dijeron que no coincidía con material conocido alguno. El tipo ya es un asesino en serie y el gobierno quiere atraparlo ya. Las madres de los jóvenes y niños exigen justicia. Hasta ahora han dicho que fue el cartel y un criminal pedófilo, pero eso no convence del todo. Quiero que veas todo. Somor se cruzó de brazos y miró al suelo. Un arlequín, pensó, su esencia es el humor y eso genera transgresión. Sabía que incluso en su trabajo el libro de la comedia de Aristóteles estaba perdido como si fuese borrado por Dios. Miró a su maestro y sonrió. Bien, estoy listo. Su confianza residía en que era el tercer mejor elemento, opacado por Igor y Hermenio. Él era un gran luchador, artista marcial por excelencia, y gran poder de adaptación. Desde pequeño recuerda cómo sus padres lo educaron en toda posible área, destacando en deportes y superando a sus compañeros por su facilidad para resolver problemas complejos, también por emanar un aura de calma, y siempre cargando con esa sonrisa soberbia. Su facilidad para adaptarse y aprender lo llevó a ser líder de una escuadra militar a los 15 años, y finalmente ser elegido por la agencia donde está, ya que agentes del gobierno notaron su talento para misiones complejas. Destacando en salvar a un gobernador de un secuestro de una organización en las afueras de la ciudad. Su debilidad residía en que amaba la atención pese a que siempre lo ocultaba con una capa de humildad. Claro, el presidente lo felicitó y los medios alabaron su trabajo, y el gobernador le regaló aquel apartamento en ese lujoso edificio donde la élite podía residir, llegando a convivir con estrellas famosas de televisión. Pese a sus logros se lamenta de no haber salvado a sus padres cuando estaba joven. Con apenas 15 años se enteró de cómo fueron asesinados mientras dormían. Lo extraño del caso es que estaban felices, al parecer no sufrieron. Fue cuando se prometió a sí mismo destruir toda maldad en el mundo, y con la herencia de su familia sobre sus hombros, se propuso volverse más fuerte y letal, hasta convertirse en lo que sus compañeros llaman Rey Cuervo. Siempre acechaba a sus presas, en silencio y con suma inteligencia, astuto y sagaz. Infundía miedo hasta que éstas terminaban noqueadas sin saber qué pasaba, solo veían una alargada. El maestro se alegró al escuchar la noticia, y sacó un teléfono con el cual marcó y dio la orden de afirmativo. Salieron de la sala y subieron por un ascensor al tercer y último piso, donde veía como toda la sala estaba inundada de ruido. Gente corría y atendía llamadas, muchos monitoreaban en pequeñas e inmensas pantallas. No se sorprendió pues esto era el área de crímenes ordinarios, aunque rozando lo extraño, pues vio como una mujer marcaba y decía que un hombre sin rostro la veía desde su jardín, aunque quizá estaba drogada. El maestro le indicó que subiera las escaleras, demasiado bonitas para ser comunes. Desde que entró a este lugar asumió la enorme inversión que hicieron, hecho por arquitectos extranjeros y mexicanos. Su maestro le dijo que lo estarían monitoreando desde aquí, todos lo estarían viendo y que podía sentirse seguro. Créame, lo estaré, en esto reside mi fuerza, la confianza de esta gente. Los ayudaré a atrapar a este asesino. Subieron las escaleras con adornos de serpientes y escuchaba las hélices de un helicóptero. Emocionado subió no sin antes recibir su armadura y armas para iniciar la misión: cuchillo, pistola, francotirador SVD, y su armadura ligera de color negro con casco en forma de ave, pues ama ser melodramático. Tras ponerse su armadura se despidió y finalmente él y su maestro subieron al helicóptero, donde atravesaron aquellos bosques inmensos que parecían guardar el alma de la noche, donde incautos viajeros se perdían y jamás volvían, o quizá eran devorados por el mismo abismo de los bosques. Los casos de gente desaparecida era más común en Estados Unidos que en México, pero eso no quitaba lo inquietante que resultaba ver un bosque de noche. Así anduvieron hasta que finalmente en la distancia del otro lado del cerro vieron una tenue luz emanar, parecía una radiante estrella en medio de las tinieblas. Se miraron y el maestro le dijo que era hora, que aquí eran las coordenadas, y le dio un auricular con el cual estarían en contacto seguido de un chip rastreador, otro en su auricular. El helicóptero
helicóptero despegó, y entonces la noche y el silencio se hicieron presentes, escuchaba los grillos y pasos de animales, avanzó siguiendo las órdenes de su maestro, con ayuda de su casco activo la luz nocturna, todo parecía normal, las ramas crujían con su andar, los grillos, la luna en lo alto siguiéndolo, vio uno que otro búho observando y escuchó el aullar de los lobos, pensaba en cómo este lugar era más aterrador que atacar un cuartel criminal, en su mente sonaban melodías serenas, cuya mera manifestación dotaban de un ambiente bello al bosque, caminó otros kilómetros en dirección al fuego viendo cómo este se extinguía, enormes humaredas se alzaban, se detuvo para descansar, miró a su derecha y vio un río con rocas que parecían huevos gigantes, a su izquierda vio árboles cuyo aspecto era raro, a través de la cámara su maestro le pidió que se acercara y notaron que tenía marcas y números, uno tenía una sonrisa, otro el nombre del presidente del país con una gran X, agujero, desconfiado, sacó su linterna y alumbró el interior, viendo con horror que se trataba de un hombre sin ojos, pero con una sonrisa cocida y en su frente escrito "Te veo", se echó para atrás y su maestro le pidió que se calmara y siguiera investigando, miró alrededor, los animales, los insectos ya no hacían ruidos, entonces le preguntó a su maestro en dónde se encontraba, este le respondió, en la Sierra Norte de Oaxaca, Somor pensó que estaba en Chiapas o Puebla, se sacudió, y se acercó al río, observó las aguas diáfanas, brillando, y mientras más veía podía ver el reflejo de la luna, pero su brillo incrementaba, el agua brillaba, hasta volverse intensa y quemar la vista. Maldita sea, ¿qué es esto? Este lugar está maldito. Se giró y con horror vio algo que se arrastraba, era negro como el carbón, tenía muchas patas, largas y peludas, su maestro le gritó que reaccionara, veía a esa cosa del tamaño de un perro moverse hacia un árbol, y subir con cautela, era una enorme araña negra, en cuyo centro se veía un anillo color rojo, con los ojos abiertos vio como en aquellos árboles marcados había una red gigantesca, telarañas inmensas cubrían todo, atrapados vio 3 cuerpos secos, ya hechos esqueletos y dejando de vestigios sus ropas, un lobo muerto y un ciervo retorciéndose. Escuchó un lamento tras de sí, al otro lado del río, se volteó, el agua se agitaba, temblaba como si algo enorme viniera, retrocedió, iría río abajo y rodearía la zona, su maestro le había dado las indicaciones y mostrado el mapa en su visor, sin vacilar se echó a correr río abajo, saltando troncos y analizando el campo, y entonces escuchó como si algo peludo se frotase, y golpease el agua generando estruendos, volteó y vio como una enorme tarántula, solo así podía describirlo, rompía los árboles, movimientos torpes y lentos, ojos negros y llenos de malicia, como si tuviesen un hambre voraz, giraba en su dirección pero su persecución fue breve pues esta dejó de seguirlo al meterse al bosque. Esa cosa, era del tamaño de una casa, maestro esa cosa no puede existir. Lo sé, pero son reales, aún tratamos de descubrir cómo es su especie, pues prefieren vivir en cuevas y lugares inexplorados por la especie humana, el lugar donde estás no está en los mapas, México es más grande de lo que viste en la escuela, el gobierno eliminó algunos lugares por seguridad nacional e internacional. Se quedó callado y siguió avanzando, pensaba que quizá esa noche necesitaba una mujer linda y un delicioso platillo, junto a una cerveza, trataba de pensar en la psicóloga de la agencia, tan linda y agradable, pero lo único que veía era oscuridad, silencio, soledad en su vida, el bosque parecía absorber todo rastro de esperanza, todo lo que llamó hogar, cada paso que cada daba parecía acercarlo al limbo, sus palabras se ahogaban y eran disueltas, en su pecho se oprimía toda alegría y placer que sintió alguna vez, una inmensa tristeza lo invadía, un susurro lo atrapaba en sus redes de desesperanza, ante él vio a su madre sonriéndole, este soltó lágrimas, y sonrió fue tras de ella a abrazarla, pero entonces ésta se empezó a derretir y sonreír de forma perversa, retrocedió, tembloroso, una voz le susurraba. Aún eres un niño, tu madre te amaba pero no pudiste salvarla, oh, pequeño Somor, entrégate al abismo, no más llanto ni dolor ni lucha para ti, solo el eterno descanso, ¿acaso no es mejor morir pronto? La voz sonaba áspera, burlona y jovial. Su maestro del otro lado le gritaba, Somor, no le hagas caso, recuerda la misión, respira profundo, cierra los ojos, y lleva tus manos al pecho, eres de los mejores soldados que tenemos, reacciona. Somort abrió los ojos y solo vio una inmensa oscuridad frente a él, sacó su arma y encendió la linterna y también se activaron lámparas de su traje y vio como un individuo con capa y máscara blanca, donde solo se veían sus 2 ojos estaba frente a él, este le habló pero no hubo respuesta entonces sacó 2 cuchillos y corrió hacia Somort gritando. Nos hará libres, creará un nuevo mundo, oh mi Dios, tu humilde creyente te entrega este sacrificio.
Sus ojos eran de un color negro brillante, parecían muertos pero con un destello especial. Con su mano derecha lanzó un golpe ascendente que Somord bloqueó y luego el enmascarado lanzó otro ataque con el cuchillo izquierdo y Somord lanzó una patada a su pecho seguido de doblarle la muñeca y girar fuera de su cuerpo y darle un recto al rostro. Este se cayó pero solo fue para lanzar una patada al rostro de Somord. Este se echó hacia atrás y el extraño atacó con su cuchillo izquierdo pero Somord lo bloqueó y le disparó al pecho. Los disparos no hicieron ruido pues tenía el silenciador. Al quitarle la máscara vio que sus ojos sangraban una sustancia negra y su rostro tenía una sonrisa perversa. Su rostro era blanco como la luna, y los ojos vacíos le decían que esto era el principio. Se levantó y tomó la máscara para guardarla en su bolso. Entonces el extraño se levantó de golpe y justo cuando Somord lo iba a rematar este dijo: él es el vacío, él es la solución. Y este convulsionó y finalmente pereció. Escuchaba al otro lado un profundo silencio y luego mucho ruido de gente hablando y discutiendo. Las cosas aquí están tensas. El hombre que te atacó resulta ser un diputado desaparecido hacia ya 6 meses. Continúa avanzando. Notamos que alucinaste. Aléjate de ahí cuanto antes. Si ese tipo te vio significa que ya saben que estás ahí. Ve con cuidado. Tras escuchar eso empezó a correr, mirando alrededor pero nada fuera de lo normal hasta que escuchó cantos y sonido de violines. Trepó un árbol con facilidad y saltó de un lado a otro, hasta estar cerca de ahí. A una distancia de 100 metros vio un espacio algo grande donde se reunían unas 50 personas vestidas igual que el otro tipo que mató. Estaban en círculo cantando y con rocas blancas cristalinas en sus manos. Se ocultó tras del árbol y se quedó observando lo que harían a continuación. El maestro le pidió que observara lo máximo posible y que enseguida enviarían refuerzos a su ubicación. Todos ahí hacían cánticos pero no lograba saber de dónde venían los toques de tambores y violines. Observó como de entre las sombras emergían 2 figuras. Eran mujeres de largos cabellos negros y capas oscuras con símbolo de un arlequín en su espalda. Caminaron hasta quedar en medio del círculo y estas hablaron en un idioma desconocido, cantaban y luego susurraban y hacían su voz grave y ronca. Nihilwe Kalizliku y eso solo alcanzó a escuchar. Ambas se tomaron las manos y giraron, daban saltos y reían como locas, alzaban sus manos y cantaban, reían lanzando gritos con carcajadas. Observó que llevaban máscaras de calaveras y Somord consternado observó a 2 encapuchados acercarse escoltando a un hombre atado de pies y manos, maquillado de payaso, con la nariz roja y ropajes coloridos y sucios. Lo lanzaron en medio de aquella danza exótica y este se retorcía tratando de liberarse y escapar, pero sus esfuerzos eran en vano, ya que de tanto moverse terminó agotado. Llorando se encontraba y entonces todos empezaron a lanzar ramas secas al hombre. De la nada la luz empezó a disminuir como si la luna se escondiese tratando de huir de aquellos ritos paganos y profanos. Somord sintió una gran presión en el pecho y se preguntó qué estaba pasando. Maestro, dijo con preocupación y extrañeza, pero sentía miedo. ¿Qué está pasando? Porque no hay luz, es como si... No sabemos qué sucede, creemos que lanzaron algún humo o quizá los árboles son demasiado densos. Sigue observando y no te muevas. La secta empezaba a caminar y formar filas, donde cada uno al final de esta se pasaba una antorcha que viajaba en aquella oscuridad. Se escuchaban susurros y finalmente silencio. Horrorizado vio cómo las antorchas caían sobre las ramas con aquel hombre formando un círculo, pero este aún no lo consumía, como si aguardase algo, como si esperase. A lo lejos escuchó el sonido de pequeñas campanas tintinear, pasos lentos, seguros y firmes. Una risa se escuchaba por todo el bosque, erizando su piel. Volteó a todas partes pero no veía nada. Activa la visión nocturna y nada. Los pasos estaban cerca, las ramas crujían y escuchó a los lobos aullar. Animales soltaban alaridos y las aves huían despavoridas. La secta se inclinó, se puso de rodillas con la cabeza en el suelo, se irguió y todos miraron a la noche estrellada y empezaron a cantar. Crece semilla, el vacío te guiará, el dolor y el miedo se disolverá, la risa mata el miedo. Ven, pequeña alma obstinada que deambulas en las tinieblas, él te dará la llave hacia la redención. Parecía un coro con notas agudas donde cada palabra se extendía para formar una bella melodía. Empezaron a cantar más fuerte y una silueta emergió de los árboles con cadenas en sus muñecas, las iba arrastrando, dio un salto y luego 2, una pirueta, pisaba a cada uno de los extraños de esa secta en su cara. Con cada pisada caían uno a uno hasta llegar al hombre en el centro del fuego, y entonces lo vio. Era un individuo vestido de arlequín, pero su atuendo era demasiado hermoso, raro, excelso, cuernos cayendo hasta su cintura, cráneos en su hombro y alrededor de la cintura, una larga capa negra, y 2 máscaras que
llevaba junto al cráneo, negro y carmesí era su color, sus ojos ardían en furia, rojos como la sangre, y dedos alargados y afilados, su calzado eran dos enormes zapatos que terminaban picos de metal, en su capa veía un círculo en cuyo centro había un cráneo con cuernos pintados y debajo de este la palabra bestia. Puso sus manos sobre el hombre y este empezó a gritar al verlo a los ojos, el fuego se volvió intenso y calcinó todo a su paso las ramas y el hombre, el arlequín seguía dentro pero salió como si nada y las mujeres y los extraños empezaron a alabarlo y gritar nombres extraños. Hijo de la noche, hombre vacío, santa muerte nacida para llevarnos al otro lado. Él se rió, su risa estremeció a los árboles y Somor cerró los ojos, pegado al árbol rogando que no lo viera, hasta que solo había silencio, un silencio traidor que parecía señaló, al ver hacia abajo vio que todos lo veían, el fuego ascendía al cielo hasta perderse en el firmamento, cual bola de fuego. Se echó para atrás sobresaltado y la secta caminó hacia donde estaba, como poseídos, sin voluntad y señalaron su ubicación. Al darse la vuelta vio que en la oscuridad lo veían dos ojos rojos, y un rostro inexpresivo, pero este no tenía boca ni nariz ni nada, cayó en cuenta que era la máscara del arlequín pero se veía tan real, como si no fuese una máscara como si fuese un material desconocido, él sabía que esa cosa no era humana, podía sentirlo en su mirada, sabía que le sonreía, tan perversa era esa cosa, podía oler la muerte que emanaba, estaba paralizado, presa de un antiguo sentimiento, uno que llevaba impreso en los genes, miedo, nada más que puro miedo y temblor, su piel se erizó y chocó con el tronco tras de sí, tantos años de entrenamiento se desvanecieron. Y antes que pudiera hacer algo el arlequín se paró y caminó hacia él, trató de moverse pero fue en vano, sus piernas no respondían. Ingenuo Somor, yo te daré la liberación, la redención que tanto anhelas. Te equivocas, tengo que atraparte, eres un monstruo asesino de niños. No, yo soy su redentor, absorber su miedo fue hermoso, ahora están en paz. Somor escuchó a su maestro decir que los refuerzos llegarían pronto, esto le dio confianza y en un impulso se lanzó contra el arlequín, tratando de tumbarlo al suelo pero este simplemente lo tomó del brazo y lo hizo girar encima de él, azotándolo contra la rama, se levantó de inmediato pero fue frustrado por una patada al estómago, que lo tiró hacia el suelo, adolorido se levantó. Detente, ese tipo parece tener habilidades sobrehumanas, supera todo lo que hemos visto. Dijo su maestro tras decir esto escuchó como algo caía y estremecía el suelo, era el arlequín, dando brincos y haciendo acrobacias encima de Somor, este lanzó una patada que el arlequín detuvo con su mano y lo levantó como si nada luego lo lanzó al aire y una daga atravesó el pecho de Somor, quedando atorado en un árbol, como colgado en los pueblos cuando linchan a un criminal, sangre salió de su boca, delirante preguntó. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? El arlequín se acercó y parecía mirar no solo a él sino al maestro. Yo soy más antiguo que el mundo, soy el vacío, soy la redención. Tras decir esto le quitó la daga a Somor y este cayó al suelo, su cabeza miraba como el arlequín se alejaba seguido de ruido de helicópteros y gente gritando pero era demasiado tarde, Somor dejó de respirar. Los helicópteros del ejército estaban llegando, eran unos 5 en total, pero antes de siquiera aterrizar uno fue interceptado, una explosión iluminó el bosque y este empezó a incendiarse, los sectarios huían y se perdían en lo profundo del bosque fundiéndose con las sombras. El arlequín estaba en medio del bosque observando, y simplemente se adentró en la espesura para desaparecer.